Para ponernos en contexto, al final del siglo XVI, Europa empezó a vivir una disminución en el fervor religioso y comenzó a tener un aumento en la secularización, que este es el proceso de separación entre el Estado y las confesiones religiosas, lo cual afectó tanto al mundo político como al intelectual dentro de Europa. Muchos historiadores consideran que el siglo XVII fue como un parteaguas en la evolución del sistema moderno dentro de Europa, donde el ideal de Europa cristiana unida dio paso a una nueva realidad práctica de un sistema de estados seculares, en los cuales los asuntos de Estado se anteponían a la salvación de las almas de las personas. Todo esto desembocó que hacia el siglo XVII la credibilidad del cristianismo había estado tan debilitada por las guerras religiosas que cada vez más y más europeos empezaron a concebir la política en términos seculares. A mediados del siglo XVI, Europa estaba afrontando un problema que tenían arrastrando ya durante 150 años, que era que los precios para vivir se habían ya sextuplicado. Los efectos de esta avalancha sobre el stock monetario europeo fueron fulminantes y la elevación del coste de vida no solo fue una fuente constante de quejas hacia los altos mandos europeos, sino que también se había extendido a la conciencia de que los productos domésticos habían llegado a ser mucho más caros que aquellos similares importados del extranjero. Esto contribuyó al caos que estaba viviendo Europa. También se comenzó a vivir una gran histeria hacia la brujería. Esta afectó la vida de muchos europeos durante los siglos XVI y XVII, donde se realizaron juicios por brujería en lugares como Inglaterra, Escocia, Suecia, Alemania, algunas partes de Francia, en los Países Bajos, incluso en Nueva Inglaterra y en América. La brujería no era un fenómeno nuevo. Su práctica había sido parte de la cultura tradicional de los pueblos durante siglos, pero gracias al caos que se comenzó a vivir, la histeria hacia las brujas y hechiceros fue mucho mayor, llegando hasta tal punto en el que incluso se hacían juicios contra animales. Pero, aunque parezca gracioso o absurdo, esto no es más que un reflejo del desconcierto que se estaba viviendo. A pesar de que muchos europeos respondieron a la agitación de la segunda mitad del siglo XVI con deseos de paz y orden, los primeros 50 años del siglo XVII continuaron plagados de crisis. Una guerra devastadora que afectó gran parte de Europa, además de las rebeliones que existían por todos lados. Esto prolongó la atmósfera de caos y violencia. Una de las respuestas a las guerras religiosas y a otras crisis de la época fue el anhelo de un orden. A medida que las rebeliones y revueltas sociales internas y políticas fueron disminuyendo, se hizo evidente que las clases privilegiadas de la sociedad, los aristócratas, seguían conservando el control. A pesar de que los diversos estados exhibían importantes diferencias en las formas políticas, la tendencia más generalizada apuntaba hacia una extensión del poder de la monarquía como una fuerza estabilizadora. Este desarrollo, el cual los historiadores han llamado la monarquía absoluta o absolutismo, fue más evidente en Francia durante el flamante reinado de Luis XIV, visto por algunos como la perfecta personificación de un monarca absoluto. Pero el absolutismo no fue la única respuesta a la búsqueda del orden durante el siglo XVII. Otros estados, tales como Inglaterra, reaccionaron de manera distintas a las crisis internas y surgieron otros sistemas muy diferentes, en los cuales los monarcas estaban limitados por el poder de sus asambleas de representantes. La monarquía absoluta y limitada fueron los dos polos en la construcción del Estado en el siglo XVII.